Siguiendo esta serie de entrevistas que realizamos para Abdeva, hoy tenemos el gusto de tener a una de nuestras colegas más prestigiosas en Abdeva, la doctora Janine Puget, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Como es la intención de estas entrevistas, y que nos cuente un poco cómo fue sus primeros contactos con el psicoanálisis, con su formación, cómo era el psicoanálisis al comienzo, ¿no? Eso retrospectivamente es difícil decirlo, pero mis primeros contactos con el análisis o con lo que sería trabajar psicoanalíticamente fue como secretaria de Pichon Rivière. Y en la medida que donde Pichon tenía su clínica, que era la famosa clínica de la calle Copérnico, así la llamábamos nosotros, en esa clínica había mucha gente joven muy interesados en el psicoanálisis y sobre todo interesados en el diálogo con Pichon. Y ser secretaria de esa clínica era casi formar parte del ambiente. Sí, del equipo, del ambiente, de lo que era ese lugar que era muy especial. Y aprendí mucho porque pasaba las historias clínicas, asistía a las discusiones clínicas, y con Pichon era un lujo porque era un semillero de ideas, un semillero de gente joven, nombres que hoy en día algunos no tienen mucho peso, pero que sería... Bueno, estaba alguien de mucho peso que era Rebe Álvarez de Toledo, Taliaferro, Mom, me voy a olvidar algunos, no importa, García Reynoso, algunos se murieron, Figueras, etc. ¿Esa clínica tenía internación? No, una clínica... era diurna, era de diagnóstico y tratamientos ahí ambulatorios. También estaba Blecher ahí trabajando, bueno, mucha otra gente. Y eso fue muy importante para mí como inicio, ¿no? Eso fue en los años... ¿Tu inclusión como secretaria fue inesperado? Bueno, eso fue... No fue buscado, digamos. No fue buscado, pero yo yo trabajaba y después del trabajo hacía unas traducciones en la clínica de Pichon usando la máquina, porque Pichon me pedía que les tradujera. Y un día que estaba ahí traduciendo, dice, no, Janine no querría ser secretaria porque se me va la secretaria. Y dije, bueno, sí, me gustó. Me gustó porque era mucho mejor que el trabajo que yo tenía. ¿Vos ya estabas haciendo la carrera de medicina? ¿Ya habías Todavía terminado? ¿No habías empezado? A partir de ahí, después, cuando él cerró la clínica, yo me casé con García Reynoso y empecé medicina. Pero yo era y soy francesa y tenía que dar una equivalencia de bachillerato, en fin, toda una trayectoria. Pero en esa época empecé seminario también. Con lo cual hice medicina haciendo los seminarios, que no lo aconsejo a nadie, porque es muy exigido hacer medicina y muy exigido los seminarios. Entonces eran dos carreras fuertes, pero bueno, son cosas que uno... Pero ya tu orientación estaba marcada de entrada, ¿no? Estaba marcada de entrada, pero me parece bien haber estudiado medicina. Así que mi comienzo fue ahí, digamos, fue en relación con eso. Pero creo que a eso se debe también, o no sé si a eso se debe o se combinó bien, mi interés o mi curiosidad por los grupos, por lo social, por lo que en esa época era no el psicoanálisis tradicional,
si bien formaba parte de la institución, ¿no? También en esa época me analicé con Mary Langer, que también es un exponente de alguien distinto, ¿no? Alguien que ha hecho un trayecto. ¿Qué quiere decir no oficial en aquellos tiempos? Bueno, no oficial porque en esa época los que trabajan, cuando fundamos la asociación de grupo para esa misma época. Estamos hablando de, por ejemplo, 52, 53. 54 fundamos la asociación de grupo, pero teníamos un grupo de estudio con Mary Langer, Greenberg, Rodríguez, otra gente, Girú García Reynoso, para pensar en los grupos. Y eso en APA no estaba bien visto, porque no era psicoanálisis. Y yo creo que toda mi vida he sido la que no se sabe si todo lo que hace es psicoanálisis o no psicoanálisis, cosa que hoy en día mucho no me importa. O al revés, me importa entender de qué se trata, ¿no? Y sobre todo lo que me importa hoy, me parece que se ve por mi trayectoria, es hacer ingresar con estatus psicoanalítico el concepto de subjetividad social, ¿no? Eso es un tema. Se ve que es un interés muy fuerte, ¿no? Y temprano, ¿no? Muy fuerte y temprano, sí. ¿Por qué se interesa uno por esas cosas? ¿Siguió tu carrera en APA? ¿Terminaste? Claro, pero a lo largo de esa carrera, justamente por esa cuestión que lo que hacíamos, la gente que trabajamos con grupo, no estaba muy bien visto en APA, en un momento pensamos con Mary Langer y otras 3 personas más, Usandi Varas, que nuestras ideas no tenían cabida en APA. Entonces creamos una institución que llamamos Sinapsis, que duró poco tiempo, duró 2 años, una cosa así, en la que intentamos enseñar lo que no se enseñaba en APA, ¿no? Y teníamos también la asociación de grupo, es decir, que era los pies en varios lados, ¿no? Pero después lo dejamos porque realmente era muchísimo trabajo ocuparse de una institución, ocuparse de otra, de 3 era demasiado, ¿no? Así que ahí... ¿Vos habías sido una de las fundadoras de la asociación de grupos? Sí, que acabo de cumplir 50 años. 50 años. Sí, soy de las pocas que quedan. Sí, Así que conocés sus orígenes, fue una sí, institución que rápidamente se hizo conocer, que tuvo un peso importante. No, tan rápidamente no, pero se hizo conocer, sí. Se hizo conocer porque el grupo de estudio lo tuvimos del 52 al 54. En el 54 nos reconocieron Moreno, el psicodramatista, Sí. ¿no? Nos reconoció como sociedad oficial. Y ahí decidimos hacer un congreso internacional en el 57, en la Facultad de Medicina. Y vino Moreno. No, no vino Moreno, pero vino mucha gente de Latinoamérica, sí, porque éramos pioneros para eso, ¿no? Y eso movió muchas cosas. Así que todo esto era paralelo a mi trabajo con APA, ¿no? ¿Qué pasaba en APA mientras tanto? Así, ostensiblemente diría que no pasaba a ese nivel, ¿no? No pasaba. Había gente muy capaz, que es conocido por todos, ¿no? Que creo que ha sido una generación especialmente rica a nivel
científico, ¿no? Los nombres quedan permanentemente en la mente de todos, ¿no? Con mucha producción científica, mucho interés, mucho intercambio, muy importante, ¿no? Pero esto seguramente está en todos los anales de la institución, ¿no? Es difícil decir cómo caracterizar la escuela psicoanalítica argentina, ¿no? Pero no cabe duda que hay una manera de encarar el psicoanálisis que es distinta a lo que se hace en Europa o en otros países mismos de Latinoamérica, ¿no? Es muy difícil definir en qué. No sé si otros lo pudieron definir, ¿no? La verdad que no sabría cómo definir. Siempre se pregunta eso, pero no sabría cómo definirlo. Y, bueno, acá en esos tiempos además estaba una influencia muy grande del psicoanálisis kleiniano, ¿no? En aquellos tiempos que dominaba prácticamente el movimiento psicoanalítico argentino. Absolutamente. Sí, fue ese periodo kleiniano. Me acuerdo, yo fui compañera de seminario de Blecher, ¿no? Y Blecher era una persona que llegó al seminario habiendo no solo leído Freud, sino criticado Freud, Marx, bueno, por supuesto, pero con mucha densidad. Y nosotros éramos estudiantes, ¿no? Y él decía que... Candidatos, como candidatos. se solía decir. Y él decía que Klein, él no lo podía entender. Y a nosotros nos parecía sumamente fácil, porque era lo que estábamos estudiando. Para alguien que venía con una estructura sólida de Freud, costaba mucho entender los conceptos de Klein. Después de esto, Klein siguió ocupando mucho lugar, pero los franceses empezaron a ocupar mucho lugar también, ¿no? Creo que hoy en día hay una mezcla, ¿no? Una alternancia de... Hace un rato dijiste, soy francesa. Sí. Que sigo siendo francesa, que no me naturalicé. Pero fuera de esto, pienso que quiere decir que tengo una doble cultura. Lo que hace que no soy de ningún lado. Y de ambos. Soy de ambos, sí. ¿Y qué peso tuvo eso entre...? ¿Qué peso tiene esto de la cultura francesa y de estas dos culturas simultáneamente en tu pensamiento, ¿no? No tengo idea. No tenés idea. No, la verdad que no tengo idea. Tener cierta facilidad para conectarme con los dos mundos, pero... ¿Y fuiste haciendo vinculaciones? ¿Seguiste en contacto con...? Sí, sí. Bueno, en general me invitan a Sí. cosas en Francia. Cuando voy, trabajaba en Italia, en Suiza, en Francia y un poco en España. Siempre cuando voy trabajo un poco. Doy alguna conferencia, alguna cosa. No es que trabajo, ¿no? Pero es interesante porque las discusiones con los franceses o con los italianos, lo mismo, son muy distintas que las discusiones de acá. Te preguntan otras cosas. ¿Ah, sí? Y sí. Enfocan los temas los enfocan distintos. Y siempre parezco yo latinoamericana. Ellos para te ellos. reconocen como latinoamericana. Sí, sí. Y después toda esta cuestión, yo he publicado bastante en Francia, ¿no? Entonces toda esta cuestión de la subjetividad social es algo que les interesa, pero que no es psicoanálisis, sí es psicoanálisis, etc., ¿no?
Y siempre piensan que esto a nosotros acá nos importa mucho por lo que nos ha pasado. Pero si uno les dice que a ellos les pasó Argelia, les ha pasado. Le pasaron dos guerras, ¿no? Pasaron guerras y después les pasó Argelia. Yo me acuerdo una vez que presenté un trabajo sobre cuestiones de violencia social y Angiou me dijo, bueno, claro, a ustedes con lo que les ha pasado, pero después dijo, bueno, también nosotros tuvimos Argelia, ¿no? Él mismo dijo, ¿no? Así que también nos ha pasado, ¿no? Pero seguramente eso es una cuestión que hace mucho a mi identidad psicoanalítica, ¿no? Mi preocupación por